Alberto Castelazo y López, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, muy estimado don Lorenzo Servitje Sendra, presidente honorario vitalicio de la propia Fundación, bienvenido. Señor licenciado Fernando Lerdo de Tejada, vicepresidente del Consejo Directivo de la Fundación. Estimado don Alfredo Achartusí, presidente del Grupo Comercial Mexicana de Pinturas. Señor Guillermo González Nova, presidente del Consejo de Administración de Controladora Comercial Mexicana, honorables integrantes del Presidium, querida Margarita, muy estimadas amigas, muy estimados amigos de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, muy estimadas productoras, productores del sector rural aquí presentes, amigas y amigos, muy distinguidos galardonados, muy buenos días a todos. Me es muy grato participar nuevamente en esta asamblea anual, en este caso la 41ª de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Felicito asimismo a todos los socios de Fundar que hoy han sido meritoriamente galardonados, sobre todo por su decidido apoyo al campo mexicano a través de la Fundación. Yo quiero hacerle un reconocimiento a la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural por su compromiso, por su enorme esfuerzo por México, por el enorme desarrollo que ha impulsado entre la gente más necesitada en el campo en nuestro país. Gracias a su apoyo, gracias a su experiencia, cada vez son más los campesinos, las mujeres y hombres del campo que con su propio esfuerzo, con sus propios proyectos, sacan adelante a sus familias y con ello vale la pena, vale decirlo además, no solo sacan adelante a su familia, sino sacan adelante a su comunidad y en buena parte al país. Ya son más de 40 años en los que Fundar ha estado al servicio de la gente, al servicio de la gente del campo, la más pobre, trabajando con la visión de que solo mediante la ampliación permanente de capacidades humanas, la ampliación permanente de libertades humanas, es posible aspirar a que todas las mexicanas y todos los mexicanos tengan una vida digna. Y es además una premisa de la cual también parte mi gobierno. De hecho, si ustedes observan el eje central, el eje medular, desde el título mismo hasta el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal es el desarrollo humano sustentable. Así lo entendemos y así lo definimos, como este proceso permanente de ampliación de libertades y de capacidades que permitan a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer, y esto es muy importante, sin comprometer a las generaciones futuras o a su patrimonio. Y partiendo de este principio, el desarrollo humano integral, el desarrollo humano sustentable, la Fundación ha sabido impulsar proyectos de muy alto impacto en el sector rural. Su labor además ha contribuido no solo a que esos proyectos se den, sino algo que yo considero más importante, que es el de desarrollar una cultura, unos valores, una manera de pensar distinta, una cultura verdaderamente solidaria, una cultura verdaderamente subsidiaria, una cultura de responsabilidad personal y de responsabilidad común. Una cultura que precisamente parte del sentido de que quien cuenta con más recursos también tiene más responsabilidad, pero que a final de cuentas la responsabilidad es compartida, cada cual de acuerdo a sus capacidades, cada cual de acuerdo a sus talentos, cada cual de acuerdo a sus recursos. Y al igual que ustedes, amigas y amigos, el gobierno federal no solo tiene la convicción, tiene el deber de cumplir su tarea, una tarea solidaria, una tarea de corresponsabilidad, una tarea de apoyo, de ayuda y de construcción de bien común, pero partiendo también de una premisa muy importante, medular, que es la libertad personal y la responsabilidad humana, la responsabilidad y la libertad de cada quien. Es decir,
Nosotros partimos de la premisa, y estoy seguro que es el caso, sé que es el caso también de la Fundación, de que las mujeres y los hombres del campo no quieren dádivas, no están pidiendo caridad, no quieren regalos, sino más bien oportunidades para salir adelante. Y para salir adelante a partir de la dignidad de su propio esfuerzo y de la dignidad de su propio trabajo. Se trata precisamente de romper una enorme dependencia que una cultura de paternalismo largamente arraigada en nuestro país, todavía por desgracia presente en muchas de nuestras prácticas, ha generado por una parte apoyo, sí, y ayuda, pero por la otra ha aletargado de manera importante estos principios promotores del desarrollo que son la libertad y la responsabilidad personal. Por eso, desde luego, aprecio y reconozco a Fundar por el enorme trabajo que ha realizado en esta materia, en este cambio cultural, en este cambio de visión, en este cambio de principios en México y particularmente en el campo. Durante muchas décadas ha prevalecido, lamentablemente, esta visión paternalista, esta visión corporativa, una visión clientelista también, en México y en el campo, desde luego. Con frecuencia también los recursos públicos se repartían en función de esos criterios, en función de simpatías personales o políticas, partidistas, en función de clientelas. Prácticas que, por desgracia, no hemos erradicado totalmente, pero que deben necesariamente erradicarse y sustituirse por prácticas de corresponsabilidad y de libertad. Por eso es tan importante la labor que realiza Fundar, no solo por los recursos y los proyectos que estimula y apoya, sino por los valores, principios y prácticas que a lo largo de 4 décadas ha insertado poco a poco en la sociedad rural mexicana. Prácticas y valores positivos, desde luego. Generalmente en el viejo modelo, los apoyos ni llegaban a los campesinos más pobres, ni a los indígenas más pobres, ni tampoco generaban una sociedad más fuerte, basada precisamente en la libertad y en la responsabilidad. Parte de lo que estamos haciendo en el gobierno federal es precisamente tratar de cambiar ese modelo. Y por esa razón el gobierno federal no condiciona la entrega de recursos públicos ni exige lealtades de ningún tipo a la gente del campo. Partimos de la dignidad de cada campesina y de cada campesino, partimos del respeto a esa dignidad y en consecuencia del respeto absoluto a sus decisiones, a sus preferencias, a sus acciones. Hoy los recursos buscan entregarse a las gentes que verdaderamente lo necesitan, al margen de criterios políticos, independientemente de que esos criterios políticos sigan teniendo una fuerte presencia en las discusiones a la hora de asignar el presupuesto en el Congreso de la Unión. Y amigas y amigos, debe ser un cambio fundamental para lograr el verdadero desarrollo humano en nuestro país, no solo el crecimiento de la producción o no solo el aumento de los ingresos, que efectivamente es bueno, sino una transformación verdaderamente orientada al desarrollo humano sustentable, al desarrollo humano personal e integral. Se trata de que la gente del campo progrese, sí, pero que esos proyectos, por un lado, sean verdaderamente productivos y rentables y que también generen un crecimiento en las libertades y las capacidades de quienes llevan a cabo esos proyectos. Se trata de que la gente del campo no solo tenga más, sino también pase de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, en las cuales es indispensable el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad. Por otra parte, amigas y amigos, este inicio de la Asamblea número 41 de Fundar también me permite compartir con ustedes el respaldo que hemos canalizado al campo, el esfuerzo que hemos hecho en la administración pública con la mirada puesta en un sector agropecuario que tiene que crecer en varias dimensiones. Por una parte, tiene que garantizar el abasto de alimentos en todo el país. Por otra, tiene que conquistar nuevos mercados internacionales con productos de calidad.
Por otra más, tiene que generar nuevas oportunidades de empleo a partir de un mayor valor agregado en el propio sector rural y asegurar así condiciones de vida dignas para las familias, siempre, insisto, respetando y promoviendo la ampliación de sus capacidades y de sus libertades. La solución de fondo a los problemas del campo parte precisamente de esa premisa, del respeto a la condición humana de los campesinos. Y parte también en lo económico de varias vertientes. Una de ellas, la capitalización del campo, la modernización del campo, el aumento de la productividad del campo mexicano. Y es por esa razón, amigas y amigos, que hemos trabajado en diversos frentes, en diversas áreas de trabajo que me voy a permitir describírselas. En primer lugar, aunque no es lo único ni es condición suficiente, sí es condición necesaria fortalecer los recursos públicos orientados al campo mexicano y hacerlo desde una perspectiva integral que abarque desde las condiciones sociales, no solo las condiciones productivas, sino también las condiciones sociales, educacionales, de salud del campo. Y en ese sentido puedo decirles, amigas y amigos, con certeza, que este es el gobierno que más ha invertido en el desarrollo integral del campo mexicano. Concretamente, si consideramos la suma de todos los programas públicos federales que se aplican en el campo, los proyectos productivos, la compra de activos, los propios programas como Procampo, etcétera, más los caminos rurales, las escuelas rurales, las clínicas rurales que hemos hecho, si todo eso lo agregamos, como de hecho se hace en el llamado Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, mejor conocido por sus siglas, el PEC, el Programa Especial Concurrente, estamos hablando de que el presupuesto integral para el campo ha crecido 80% en 3 años, es decir, ha pasado de 148,000 millones de pesos en 2006 a 268,000 millones de pesos en 2010, que es la mayor cantidad que se haya aportado jamás en términos absolutos y relativos al apoyo de la actividad agropecuaria en el país desde el gobierno federal. En segundo lugar, estamos enfatizando en todas las dependencias que se privilegie y que ojalá lleguemos de manera que exclusivamente se aplique la entrega de recursos de manera directa, de manera transparente y de manera oportuna a los beneficiarios. Es decir, estamos haciendo un enorme esfuerzo por entregar directamente y evitar la intermediación de todo tipo que generalmente resta eficiencia, por decirlo menos, a los recursos públicos aplicados a la actividad agropecuaria. Un dato, por ejemplo, es lo que hacemos para entregar recursos no solo directas, sino incluso electrónicamente, es decir, que no pase ni el efectivo ni el cheque de mano en mano, sino que se deposite concretamente en cuentas bancarias, con lo cual impulsamos también la bancarización en el campo. Hemos aumentado, por ejemplo, de 19% en el 2007 a 73% el porcentaje de beneficiarios de Procampo que reciben sus apoyos a través de un depósito bancario. Esto lo hace más eficiente y más transparente en esta entrega de recursos al productor, en el programa más importante, a mi juicio, de apoyo público, transferencias a productores rurales. Esto ha incidido también de que el apoyo de Procampo se entrega antes, se entrega de una manera más oportuna. Estamos entregando casi un mes antes de lo que solía entregarse Procampo hace apenas 2 años. Quiero destacar además que en lo que va de esta administración, Procampo ha canalizado recursos por más de 62,000 millones de pesos, 24% más que en el mismo periodo de la administración anterior, y con ello se brinda certidumbre, transparencia y entrega directa a 2,700,000 productores agrícolas. Adicionalmente, hemos reformado el Procampo. Por ejemplo, antes no había límite en la extensión de hectáreas para un beneficiario de Procampo. Si alguien tiene 2 hectáreas, recibía casi por hectárea lo mismo que alguien que tenía 200, lo cual implicaba una enorme disparidad en la entrega de Procampo. Ahora hemos acotado esa entrega, la hemos limitado a los beneficiarios, hemos
puesto un tope que estamos buscando reducir precisamente para poder distribuir ese excedente de recursos hacia los pequeños productores. Segundo, estamos actualizando el padrón de Procampo. ¿Por qué razón? Porque este es un padrón que no se había actualizado en más de una década, lo cual significa que se seguía aplicando el subsidio sin consideración alguna de si estaba el terreno ahí, si había sido convertido a uso urbano, por ejemplo, o si estaba incluso el beneficiario ahí. Estamos actualizando el padrón de Procampo y así como estamos limitando los recursos hacia arriba, estamos también aumentando el ingreso a aquellos propietarios o productores poseedores de menos de 5 hectáreas, de manera tal que el sesgo que se daba hacia grandes propiedades lo estamos redistribuyendo hacia pequeños propietarios de menos de 5 hectáreas. Ahora, por ejemplo, un poseedor de un predio menor a 5 hectáreas que recibía 900 pesos anuales por hectárea usualmente, hoy recibe 1,300 pesos por hectárea, y estamos estableciendo nuevos criterios de aplicación de Procampo para, por ejemplo, no obligar en todos los casos a producir los mismos granos que tradicionalmente se producen, sino, por ejemplo, aquellos productores que convierten su terreno de producción de granos a zonas boscosas en aquellas áreas que tienen esa vocación, puedan también seguir recibiendo este apoyo. En tercer lugar, estamos apoyando al sector pecuario también, es decir, el PROGAN, el Programa de Apoyo Ganadero, incrementó 40% su superficie, pasó de 47 millones de hectáreas a 65 millones, y los beneficiarios han aumentado también su beneficio en un 80%, al pasar de poco más de 350,000 beneficiarios a casi 650,000. En fin, son 2 programas básicos en el campo de transferencias, de apoyo directo, focalizado precisamente a quienes más lo necesitan. En cuarto lugar es el financiamiento para el campo. Estamos dando un fuerte impulso al financiamiento de proyectos productivos en zonas rurales. Los organismos del gobierno, el FIRA del Banco de México, que también pues es parte de las instituciones públicas, la Financiera Rural, en lo que va de la administración han detonado créditos por poco más de 70,000 millones de pesos, 7 veces más que lo que se había detonado en el mismo periodo del sexenio anterior, y el número de créditos aumentó 14 veces, es decir, pasó de 335,000 créditos a más de 5,200,000 créditos a pequeños productores en el campo. Es decir, ha habido muchas épocas en la historia de México ciertamente de crédito rural, con más o menos incentivos adecuados, pero esta vez estamos canalizando otra vez crédito al campo a pequeños productores. Quinto, estamos tecnificando el campo para aumentar su productividad. Se han aumentado casi 250,000 de hectáreas, 247,000, la superficie con riego tecnificado. Estamos aumentando la productividad por hectárea, pero también lo estamos haciendo por otra cosa, amigos, porque el agua, que es un recurso cada vez más escaso, que sigue teniendo fundamentalmente un uso agropecuario, algo que presenta un desafío enorme, casi más del 70% del agua que consumimos, casi el 80% es de uso agropecuario, lo cual coincide con estiajes muy duros y muy difíciles en zonas urbanas. Es un asunto que tenemos que resolver. Pero por lo pronto lo que estamos haciendo es tecnificando el campo y estamos reparando distritos de riego para evitar un uso dispendioso del agua. Y con eso se aumenta la productividad del campo y con eso también estamos ahorrando agua. Estamos ahorrando, por ejemplo, 500 millones de metros cúbicos de agua por año con las obras de riego tecnificado que hemos hecho y de recubrimiento de canales, etcétera. En sexto lugar, le estamos dando certeza jurídica al campo. Una de las razones por las cuales el campo mexicano estuvo descapitalizado y sigue descapitalizado en gran parte es por la enorme incertidumbre jurídica que duró o que prevaleció a lo largo del reparto agrario. Ahora lo que estamos generando es certeza jurídica. Nos estamos enfocando precisamente a que el campesino, el ejidatario o el pequeño propietario tenga plena certeza de la tierra que posee y de cultivo. Y en ese sentido estamos impulsando no solo completando el ciclo de certificados agrarios en el país,
sino impulsando precisamente la plena propiedad de la tierra en los casos en que los poseedores así lo demandan. Hemos regularizado y certificado, por ejemplo, más de 1 millón de hectáreas, 1.050.000 hectáreas, que se dice fácil, pero es como si se hubiera regularizado casi todo el estado de Querétaro en estos 3 años. Y finalmente, pues el esfuerzo que realizamos para elevar la calidad de vida de millones de familias en el campo, en el área rural. Concretamente, aumentamos el apoyo de oportunidades con una beca para las mamás que tienen niños menores de 9 años. El programa de oportunidades está aumentando y está pasando de 5 millones de beneficiarios, familias beneficiarias, a más de 6 millones de familias beneficiarias, especialmente para compensar los efectos de la crisis económica y de la crisis alimentaria del año pasado y antepasado. Y el objetivo es romper la transmisión generacional de la pobreza, impulsar con incentivos adecuados a que las mamás lleven a sus niños a la escuela y a la clínica y a la vez dar transferencias que permitan conseguir lo elemental a la gente más pobre, fundamentalmente en el campo. Hoy, por ejemplo, el promedio que se da por familia beneficiaria de oportunidades es casi de 1,000 pesos al mes, con lo cual verdaderamente hay un rompimiento estructural de la pobreza extrema en México. Y estamos hablando de un beneficio que llega a casi, a más de 1 de cada 4 mexicanos en el país. En fin, estamos haciendo un gran esfuerzo, es lo que yo quiero compartirles, y tratamos de hacer este esfuerzo siguiendo las premisas del respeto a la gente y del desarrollo humano sustentable. Y también creo que hay resultados, sería mucho decir que por causa del gobierno, pero hay resultados buenos que vale la pena compartir entre todos. En materia de económica, por ejemplo, en estos 3 años, el Producto Interno Bruto del campo se ha incrementado en 32%. De hecho, fue el único sector que en plena crisis económica logró mantener más o menos en balance su Producto Interno Bruto. Con 365,000 millones de pesos de producción, de valor del PIB agropecuario en 2006, pasó a casi 500,000 millones de pesos el año pasado. También hemos crecido fuertemente en exportaciones. Las exportaciones de productos del campo mexicano han crecido a tasas del 10% anual. Y a pesar de la crisis económica en estos 3 años, se exportaron productos por un valor de 15,500 millones de dólares el año pasado, lo cual representa un incremento sustancial respecto de exportaciones en años anteriores. En fin, amigas y amigos de la Fundación, simplemente quiero recordar, por último, que hace un año que nos reunimos, quizá por estas mismas fechas, pues México estaba en una de las crisis más severas de la historia. Yo no sé si sea la crisis económica más grave de la historia, probablemente no, pero sí es la crisis económica más grave que los que estamos aquí nos haya tocado vivir. Afortunadamente hoy existen signos e indicadores muy importantes de recuperación económica, signos de recuperación en el campo también, signos de recuperación en la industria, están creciendo nuestras exportaciones manufactureras a tasas muy altas, signos de recuperación en la economía, se estima un crecimiento de más del 4% y hay quienes están aventurando pronósticos más alentadores, está creciendo el empleo, hasta el mes pasado, mayo, se habían creado, ya descontando las renuncias y las liquidaciones, 445,000 nuevos empleos en lo que va de 2010. Se dice fácil, pero es la tasa más alta en términos absolutos de creación de empleos en 5 meses para México, desde que se tenga registro. Y creo que si seguimos así, vamos a llegar al 500,000 de empleos alrededor del medio año, lo cual va a ser muy alentador. Todavía me indicaban que las cifras de la primera quincena de junio volvieron a crecer y espero pronto darles la cifra exacta. Pero en fin, hay signos alentadores. Sé que falta mucho por hacer, sé que tenemos desafíos enormes en el plano social y económico, pero mi mensaje es, amigas y amigos, que con el apoyo de ustedes, con el apoyo de la Fundación, con el apoyo de los mexicanos que queremos verdaderamente, y somos la mayoría, que nuestro país salga adelante, vamos a sacar a México adelante. Y que para ello se requiere la presencia de la sociedad civil organizada, que
sin otro interés que el de apoyar a los demás, como es el caso, y me consta, de los miembros de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, es imprescindible su presencia. E incluso que el volumen de recursos públicos que se destinan al campo, independientemente de su tamaño y de su crecimiento, estos son y serán siempre insuficientes si no existe la presencia de la sociedad y de la ciudadanía, precisamente, desarrollando al ser humano mismo en los beneficiarios. Yo incluso invitaría a la Fundación a que estemos mucho más cerca, para que la Fundación participe en un mejor direccionamiento de nuestros propios programas, en una supervisión de su exacta aplicación, en una retroalimentación constante hacia el gobierno de cómo podemos hacer mejor las cosas y cómo podemos emplear mejor el dinero que es de todos los mexicanos. Hoy también, amigas y amigos, quiero invitarlos a ustedes y a otros a que el proyecto de Fundar crezca, se multiplique, que haya un mayor número de empresarios comprometidos con el desarrollo de la gente que lo necesita en el campo y que a la vez podamos estimular a un mayor número de mexicanas y mexicanos, especialmente mujeres, por cierto, a que en el campo participen de los muy valiosos programas que lleva a cabo la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Sé que con el esfuerzo de ustedes, que en esta asamblea desde luego se refrendará, y con el apoyo del gobierno vamos a lograr los propósitos que entre todos anhelamos. Y si me permiten, simplemente quiero terminar pidiéndoles que me acompañen a hacer la declaratoria solemne de inauguración. Siendo las 10:38 del 17 de junio de 2010, declaro formalmente inaugurada la 41ª Asamblea Anual de Asociados de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, deseándoles el mayor de los éxitos. Muchas gracias.